algunas células. En la siguiente clase vamos a hacer otro tipo de células que van a funcionar con el leucocitos. En este caso vamos a hablar un poco más general. Sistemas, el sistema inmunitario, células y tejidos. Entonces, ya ven. Se han dado cuenta que casi todas las células de las citoquinas, las de señalización y otras, tienen nombres medio complicaditos, ¿no ven? CD4 más, CD8 más, interleucina 2, interleucina tanto, o sea, todos tienen nombres medio extraños, ¿no? Está presentando, yo soy Boris X37J, infiltrado en la epidermis del codo. Hemos detectado un contingente de estafilococos agrupándose, ¿no? Recibido, dice. Se necesita una señal estimuladora y otra coestimuladora para que un linfocito se active. Estamos hablando de que necesitamos citoquinas. Este le está informando a este, ¿no ven? Que hay algo y el otro tiene que ir a informar. Bien, dentro de lo que son las células, en sí ustedes se van a acordar que las células de la inmunidad están saliendo de una célula principal, que es la célula madre. La célula madre, la célula que la llamamos como troncal. Y de ahí van a salir dos líneas, específicamente, ¿no? Una que es la mieloide y la otra que es la linfoide. Despierten. ¿Ya? La mieloide va a dar lugar a las plaquetas, eritrocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, dendríticos, monocitos, pero a partir obviamente de lo que es la segunda línea de célula. En cambio, la linfoide va a dar específicamente a la célula T, a la célula B. Estaríamos hablando ya de los linfocitos T, los linfocitos B. ¿Lo ven? Entonces dice la hematopoiesis, lo primero que hay es la célula madre, se va a presentar la célula madre, que donde se encontrará generalmente en la médula ósea, que en algún momento ya les había mencionado que en niños, por ejemplo, están los huesos largos, pero a medida que el organismo se va envejeciendo, ya en el adulto va a encontrarse en las vértebras, esternón y costillas. Es decir, que va a, obviamente también en los niños hay en estas regiones, pero la principal fuente en los niños son los huesos largos. La principal fuente en los adultos cambia, son las vértebras, esternón y costillas. Esto es algo que ustedes, bueno, pues ya hemos visto un poquito en su evaluación diagnóstica. ¿Cuáles serán los valores normales de lo que son las células del sistema hematopoyético? Entre las que vamos a encontrar, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿no ven? Los glóbulos blancos. Dentro de lo que son los glóbulos rojos vamos a diferenciar, por ejemplo, el hematocrito, la hemoglobina. Bueno, aquí diferentes hemoglobinas, ¿no? Incluyendo la corpuscular, la fetal, la corpuscular media. Los volúmenes, o sea, es decir, el tamaño de lo que es el glóbulo rojo, y la serie blanca, que son los glóbulos blancos, en cantidades y en porcentajes, ¿no? Lo que son los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y todos ellos que tienen una característica o se aumentan bajo ciertas circunstancias. Hemos dicho en algún momento los eosinófilos se alteran o se aumentan cuando, por ejemplo, hay patologías parasitarias, cuando hay alergias, ¿ya? Los neutrófilos, sobre todo cuando hay bacterias, ¿no ven? Cuando el paciente está con una infección bacteriana, que el ejemplo lo ve de los recientes, aquí no vemos los de leónidas, etcétera, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Los linfocitos ante patologías, sobre todo, o crónicas, o patologías virales. Claro que estas fórmulas también se pueden ver alteradas por algún tipo de patología cancerígena, por ejemplo, ¿no? Los glóbulos blancos van a ver inducidos. Ahora, no nos asustamos cuando, por ejemplo, glóbulos blancos de 5.000 a 10.000, ¿lo ven? Es muy normal. Si yo encuentro un paciente que viene con su laboratorio y dice, su laboratorio glóbulos blancos 3.000, ¿eso qué significa? Está baja sus glóbulos blancos, su inmunidad, ¿lo ven? Entonces, probablemente se va a enfermar mucho. Entonces, ¿qué voy a pensar en este paciente? Probablemente podría estar usando alguna neoplasia,
¿no? ¿Sí o no? Pero investigaré un poquito más. Le pregunto, ¿usted qué tratamiento ha estado tomando? Ya, yo he estado con fiebre tifoidea y he estado tomando ciprofloxacina durante, no sé, 14 días. Y reviso y resulta que la ciprofloxacina produce disminución de la producción de glóbulos blancos, ¿no ve? O sea, me lleva a una leucopenia. Por lo tanto, ya no me asusto, ¿no? Le pediré un control y no le diré, mira, tú tienes cáncer. Dentro de lo que es la sangre vamos a encontrar dos cosas, ¿no? Uno que es la parte del plasma y otro que son los elementos formes. Hemos dicho los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los eritrocitos, conocidos también como glóbulos rojos, tienen una forma bicóncava, ¿ya? El nombre de discos bicóncava, circula más o menos en nuestra sangre 120 días, por lo tanto es el tiempo que viven, motivo por el cual cuando nosotros pedimos una hemoglobina, por ejemplo glucosilada, nos da parámetros de hasta 3 meses. ¿Para qué es bicóncavo? Para tener mayor flexibilidad. ¿Y por qué me interesa que un glóbulo rojo tenga mayor flexibilidad? Para pasar por los vasos más pequeños. Para pasar por los vasos más pequeños. Y en esta biconcavidad además va a presentar alojada una proteína que es la hemoglobina, que es importante para el intercambio gaseoso, oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Está compuesta esta hemoglobina por una molécula de M, ¿ya? Y bueno, dice que no, además está compuesta por proteínas alfa y 2 betas. Y dentro de lo que denominamos como granulocitos, estamos ya viendo lo que es la fórmula leucocitaria o lo que son los glóbulos blancos, encontramos 3 tipos: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Por qué les llamarán granulocitos? Porque tiene gránulos. Tienen gránulos, fácil, ¿no ven? Porque tienen gránulos, fíjense ustedes. Estas 3 estructuras son las que tienen gránulos. El primero, los neutrófilos, pero vamos a tocar nuevamente, incluso más adelante, aquí estamos hablando de términos generales, ocupa más o menos el 55 a 65% del total de las células que vamos a encontrar dentro de lo que son los leucocitos. Los leucocitos, hemos dicho, son 5.000 a 10.000 a 10.000. ¿Lo ven? Y dentro de estos leucocitos vamos a encontrar que el 65% va a ser neutrófilos. Esos neutrófilos, que dice, se van a presentar como si tuvieran 3 núcleos, ¿ya? No son neutros, dice, no se tiñen, porque para poder diferenciarlos nosotros en el microscopio utilizamos, ¿no ve? Algunos colorantes. Bueno, la defensa principalmente contra bacterias, hongos, desechos celulares, pero principalmente contra bacterias. Viven poco tiempo, 8 horas, y tienen 3 tipos de gránulos. Los específicos, unos que son más grandes y otros que son terciarios, ¿no? Los específicos, obviamente todos que están dentro de lo que es la membrana, dice que son pequeños, contienen activadores de complemento, y acá, ¿no? La causa por la que estos son soltados, tienen agentes bacteriostáticos, pero también bactericidas. Por lo tanto, van a frenar la reproducción de estas bacterias y al mismo tiempo van a tratar de eliminarlas. Los gránulos más grandes sí son los urófilos, que contienen peroxidantes y otras enzimas hidrolíticas, por lo tanto también pueden ayudar con la función bactericida. Gránulos terciarios contienen proteínas que facilitan el movimiento y la migración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es ayudarles a que los neutrófilos lleguen al sitio de la infección, donde se está formando la infección. Otras células que vamos a conocer son los eosinófilos. Estas son más poquitas, de acuerdo a la literatura. Puede ser del 1 al 5% o del 1 al 3% del total. Se tiñen de rojo ácido. Su núcleo es bilobular, como si tuviera 2 núcleos. Usan marcadores de superficie, dice, para adherirse al parásito, que hemos dicho que se elevan cuando hay parásitos y cuando hay alergias. Y liberan anisoftasa e histaminas, obviamente, para lo que son las reacciones alérgicas, ¿no? Entonces,
ayudan en las reacciones alérgicas y con los parásitos. Los basófilos, estos son más poquitos. Miren, no ocupan el 3 al 5, sino el 0.3 al 0.5% del total. Estas se van a teñir de azul, sus gránulos ya son más grandes, pero contienen heparina. ¿Para qué me servirá la heparina? Anticoagulante para, bueno, y estamina también, como vasodilatador, que es lo que va a evitar que se formen coágulos en los sitios de infección, ¿no? Participan en reacciones alérgicas y de hipersensibilidad, como por ejemplo exposición, qué sé yo, a polen, exposición a algún tipo, digamos, de lana, de acuerdo al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que le podría causar la reacción alérgica? Los linfocitos, ¿ya? Que también son como los neutrófilos, van a ocupar un porcentaje elevado, ¿no? ¿Se fijan? Igual que los neutrófilos, los otros son bajitos. En cambio, los linfocitos ocupan un porcentaje igualmente elevado, ¿no? Ocupan el 20-30% del total, pero son granulocitos, por lo tanto no van a tener los famosos gránulos. ¿Ya? Su función en los ganglios linfáticos o el vaso es defender contra microorganismos. Obviamente, como les he dicho, principalmente contra virus. Los linfocitos B, inmunidad humoral, que es lo que ya hemos estado mencionando. Los linfocitos T, que están a cargo de lo que es la inmunidad celular, se diferencian en el timo, que hemos visto, ¿no ve? Que estos van a salir de la médula ósea, pero se diferencian en el timo. Y las citotóxicas naturales, que ya sabemos, por ejemplo, las natural killer, que van a participar en la inmunidad natural, y su función es destruir células extrañas. Los monocitos, 3 a 8% del total de los leucocitos, van a tener su núcleo, fíjense ustedes, que tiene forma de riñón. Los monocitos son los más grandes de los leucocitos. Bueno, aquí está, miren, tiene forma de riñón, tiene una membrana, pero no un núcleo, dice, ¿no? Duran alrededor de 10 días en la circulación, por lo tanto su tiempo de vida es un poco más larga que el de los neutrófilos. Desempeñan una función importante en la inflamación crónica, no así en la aguda, y se denominan macrófagos cuando entran a los tejidos. Por lo tanto, ¿ya? Estos monocitos ya nos están avisando que más adelante, al ingresar a los tejidos, se pueden convertir en macrófagos, células importantes para la inmunidad. Las plaquetas, que eran el tercer grupo, ¿no? Habíamos dicho que eran tres elementos fuertes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, llamados también trombocitos, pero estos son fragmentos, ya no son células completas. Misael, son fragmentos de los megacariocitos, ya no son células completas. Derivan también de la célula madre a nivel de lo que es la línea, digamos así, mieloide. Su función es el tapón. No se olviden que se necesita una lesión vascular, las plaquetas van a empezar a acumularse, van a hacer pilas y van a producir el famoso tapón plaquetario, en donde va a haber aumento de fibrina, a través de ello van a empezar a llamar a factores de coagulación, ya sea de los factores intrínsecos, etc., ¿no? Dice, su membrana es una fuente de fosfolípidos para producir, como decíamos, proteínas de coagulación. Sin las plaquetas, los factores de coagulación también se ven alterados. Ahora sí, las características que tienen las células de la inmunidad innata, en este caso, tienen morfología linfoide, por lo tanto, ¿de dónde salen? ¿Qué cadena es? Desde la célula madre. Son de la línea linfoide, ¿no ven? Reaccionan de inmediato ante la presencia de un patógeno, porque se supone que la respuesta innata es la respuesta natural, la primera respuesta, el primer contacto. Se pueden ubicar en la piel, orofaringe, mucosas y hasta en la zona marginal del vaso. ¿Dónde se encuentra el vaso? Aquí, Flanco. Flanco. En el hipocondrio derecho. Izquierda. ¿Será que está en el flanco? Hipocondrio izquierdo. No, creo que Hipocondrio flanco. izquierdo. A ver.
No está en flanco. Flanco é aqui no meio. Não é embaixo. Blanco, rosa, Vês? hipocondrio, Aqui infancia, um pouco. cola. ¿Dónde se encuentra? Hipocondrio izquierdo. Ya, ahora sí, ¿no ves? Sí. Estudiar, me he hecho estudiar. Bien. Ya no te enojes. Ahora dice, existen células específicamente que van a pertenecer a esta inmunidad innata. Hace rato hemos hablado a modo general, a grosso, digamos, modo todo lo que son las células que van a existir en la sangre. Y ahora nos vamos a ir a especializar en las células que van a estar defendiendo de manera innata, de manera natural, de manera primaria. Y unas son las natural killer, pero con una característica que es la invariante. Ya las interleucinas 2, que son ayudadoras innatas, linfocitos gamma y delta, ya. También tenemos a los inductores de los tejidos linfoides, a los linfocitos B y a los linfocitos B1 y B, que van a encontrarse en diferentes regiones, como en la zona marginal del vaso y también en la cavidad peritoneal, ¿no ven? Ahora, este cuadrito, sí lo tienen en su libro, tienen que buscarlo nada más, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Claro, es básicamente el resumen de dónde se encuentran, quiénes les están produciendo, cuáles son sus productos, cuáles son sus funciones. Las natural killer, vamos a ver, digamos a modo general, fíjense que todas están prácticamente en la médula ósea, ¿no ven? Sí, menos los últimos, ¿no ven? Están en el hígado y en lo que es el hígado embrionario, quiere decir que una vez que el producto nace, es decir, tiene vida extrauterina, pues ya no se producen en esa región. Ahorita vamos a volver acá. A ver, despierten. Cielo santo, un fragmento de bacterias. Se está encontrando con un fragmento de bacterias. Rayos, se coincide con los informes que han traído las células dendríticas. ¿Ya? Entonces, las células T foliculares suministran la segunda señal, están como encontrándose, ¿no? Que necesitan los linfocitos B para activarse. Entonces, si ustedes se acuerdan, hemos dicho que la inmunidad innata es previa a la inmunidad adquirida y los linfocitos T, especialmente los que son de la inmunidad innata, lo que hacían era como presentar a los macrófagos incluso para que empiecen a generar señales para que los linfocitos B empiecen a diferenciarse de sí. La primera que habíamos dicho, la natural killer, son células asesinas naturales. De hecho, así se llama, ¿no ven? Natural killer significa asesinas naturales. Se van a ir fijando aquí cómo va avanzando el video y cómo las células van a ir acercándose a destruir todo lo que van a encontrar como extraño. No es una sola, no son varias. ¿Ven? ¿Ya? Atacan, dice, de inmediato a las células invadidas por microorganismos, ¿no? Actúan, dice, por acción citotóxica directa. Entonces se acercan a la célula y empiezan a destruir. ¿Por qué? Hacen producción de citoquinas, especialmente la interleucina tipo C1. ¿Para qué? Para mandar señales de que otras células puedan aproximarse al sitio, digamos, de lesión y poder llevar a cabo esta función de asesinato, digamos, ¿no? Entonces, atacan de inmediato a las células invadidas por microorganismos, que pueden ser virus, ¿ya? O puede ser por estrés celular, quiere decir que atacan también a células que no las ven como propias, y serían, por ejemplo, las transformaciones malignas, ¿no? O sea, las atacan a todas ellas. Hay células que se encuentran con estrés celular, por lo tanto no están cumpliendo la función adecuada, no están trabajando adecuadamente, no están cumpliendo lo que tienen que hacer, entonces son detectadas como extrañas, y las natural killers pues están ahí para regular eso y matar, ¿no? ¿Cuál será su origen y distribución? Hemos dicho que su origen en la médula ósea, ¿ya? A través de lo que son las células madre, van a iniciar, dice, una diferenciación
hacia las progenitoras linfoides, ya a partir de esa región, por estímulo de las citoquinas que se mandan, la 3, la 7, la 15, van a expresar, dice la molécula CD127. Como les decía, todos empiezan a tener nombres medio extraños, ¿no? CD127, que es un receptor para la interleucina 7, es decir, es como que ya está incluso avisando que tiene que empezar a diferenciarse para producir y también recepcionar, como si fuera una acción, digamos, paráclina y al mismo tiempo autócrina, ¿no? Expresan la interleucina, ¿no? 5 inducen, dice, la migración al timo, en donde hemos dicho que van a empezar su diferenciación. Entonces maduran por el efecto de otras interleucinas, también por otras señales, que son la 2, la 5, la 18, y recién se convierten en natural. Entonces, médula ósea a través de las células madre, y obviamente su línea es la línea linfoide, entonces van a hacer la diferenciación y la producción por citoquinas. Su producción por la 3, la 7, la 15, y su diferenciación y maduración por la 2, la 5 y la 18 a nivel del timo. Es como que es el aviso para que se reproduzcan, y este es el aviso para que maduren y se diferencien, empiecen a cambiar, empiecen a volverse asesinas, ¿ya? Gracias. La estructura y moléculas de la membrana, no de la natural killer específicamente, hemos dicho que de hecho la forma en la que actúa es citotóxica, ¿no? Entonces su morfología es citotóxica. Su citoplasma con gránulos, y esto es interesante, ¿no? Porque los gránulos precisamente son los que van a contener estas enzimas que van a matar al agresor, de gran tamaño, constituidas por perforinas y granzimas, que son estas enzimas que les decía que están hechas para destruir. Entonces, citoplasma con gránulos de gran tamaño, constituido por perforinas y granzimas. Miden de 10 a 12 micro, ¿ya? Ya no van a estar, digamos, milímetros, sino micro, son más chiquititos, serían como 10 veces un milímetro, ¿no ven? Entonces, son muy chiquititos. Y su membrana va a tener ciertas características. Receptores de quimioquinas. ¿Para qué tendrá receptores de quimioquinas? Para recibir vacino, alucino. Para ir a atacar a donde está la... No sería para recibir señal aquí las quimioquinas. Las señales, para recibir las señales de alerta. Ya, bien. Ahora dice, ligando ya para moléculas de adherencia, es decir, van a poder unirse. Moléculas para el reconocimiento de patógenos, es decir, van a reconocer qué es lo agresivo, qué es lo extraño y qué es lo natural. Receptores para globulinas. Receptores para el reconocimiento de las moléculas de complemento que vamos a ver más adelante, HLA, de células propias, de las no propias en realidad sería ya, o sea, tienen que tener algo que les diga, algo que les esté señalando. Esto es bueno y esto es malo. Es decir, esta bacteria es buena para mí o para mi organismo y esta no. No reconocer esta bacteria, mátenla, listo, chao, toda la flora bacteriana. Entonces también tienen que aprender a reconocer lo propio de lo no propio. Ya lo que les decía que es eso como ¿qué se llama? El concepto de tolerancia. Aprender a reconocer lo propio de lo no propio y no atacar a nuestras propias células, ¿no? Receptores de lectinas tipo C, especialmente por los carbohidratos. ¿Y para qué? Para los carbohidratos, porque no se olviden que las bacterias están compuestas también por capas de carbohidratos, entonces, e incluso otros microorganismos, ¿no? Y receptores para las citoquinas, obviamente, ¿no? Que decíamos, ¿ya? Ahí está más o menos la estructura de la natural killer. Mire, rodeada por muchos receptores, ¿ya? Para las interleucinas, para las quimioquinas, para las quimiosinas. Está además constituida por algunos
gránulos que van a contener las perforinas y las enzimas, que son las que están encargadas de la citotoxicidad, que están encargadas de presentar las enzimas para matar, para el asesinato, digamos, ¿no? Para la matanza. Tiene también, miren, receptores para los interferones, o sea, tiene básicamente, miren, toda su membrana está compuesta por receptores de diferentes características, ¿no? Para las moléculas de adherencia, ya receptores de activación, como les decía, para las interleuquinas, para las citoquinas, de inhibición también para que no ataquen lo propio de lo extraño. Yo creo que esa imagen va a ser el nombre de examen, a ver, vamos a ver. Y entonces nos voy a avisar cuando meta el examen. Claro que avise. Avise, no, ¿Quién lo entiende? ¿No ves? Ya. El citoplasma, en cambio, ahorita hemos hablado de todos los receptores de la membrana. ¿No ve? Ahora, el citoplasma, en cambio, dice, los interferones tienen, de tipo 1 incrementan la actividad de las natural killer. Entonces, es como que potenciarían lo que hace la natural killer, que es precisamente a cargo de lo que es la eliminación de los agresores. Detectan doble cadena de ARN en virus, dice. Es decir, lo primero que hacen es atacar a los virus. Las natural killer tienen esa característica. Tratan de asesinar a los virus, pero también a las células que están conteniendo a los virus. Y la mayoría de los virus lo que hacen es ingresar, hemos dicho, a nuestro sistema, a nuestro torrente, ingresan a nuestras propias células y utilizan nuestro ADN para replicarse. Pero nuestro ADN ya no replica nuestras células, empieza a replicar las del virus. Entonces estas natural killer también tienen esa capacidad de eliminar a las células que están infectadas, ¿no? Como la TLR3, la 7 y la 8. Son las, digamos, preferenciales. Ahora las quimiosinas, hemos dicho que tienen receptores para diferentes quimiosinas, ya, que son los reguladores, ¿no?, de la circulación. Y estas son básicamente memoria. ¿Se han dado cuenta? ¿Quiénes van a atraer hacia qué órganos, por ejemplo? Atraídas al hígado, dicen, ¿no? Y es toda esta lista: la CCL2, la CXL4, la 6, la 9, la 11, la CCL3. Entonces son diferentes quimiosinas que van a atraer hacia el hígado, a diferencia de las que van a atraer al útero, que solamente es la CXL12, a piel y mucosas, ¿ya? Las propias, ¿no? La CCL2, la CXL3, la XC, atraídas hacia el páncreas, la CXL10, a las articulaciones CXL4, al cerebro CXL1. Básicamente casi todas las CXL son las que van a actuar para atraer, es decir, van a llamar. ¿Ya? A ver, párense 2 minutos. En su libro ustedes ahorita están buscando, en su libro ustedes se van a encontrar como en un párrafo, ¿no? Obviamente, visto de esta manera, es mucho más fácil de aprender. Pero si quieren, háganlo, ¿no ven? ¿Qué va? Ya son sus nombres. Ay, me he olvidado hacer, no me dejan subir, necesito comprimirlo. Pero manda, porque quiero una. Pásame algo y yo Es muy buena la vida ser sincero, doctor. Pero claro que sí. ¿Por qué no confías? No, porque confiar por pasar los días. ¿Cómo para qué? Es Pero que no me dejan subir porque necesito comprimir, les estoy diciendo. Pero no otro WhatsApp. Pero manda por WhatsApp. A ver, vamos a ver si no se puede hacer por WhatsApp, porque he tratado de subirlas, necesito comprimir. No me deja, pero essa posição que você tem que ficar, é aí. bien. Desse jeito aí. Las otras Se son tapa las el CDs, ¿no? celular Que son y- las de diferenciación. Por si acaso sus siglas en inglés es grupo de diferenciación. Son anticuerpos monoclonales que muestran una reactividad similar con ciertas subpoblaciones de antígenos de una línea celular particular. Se refiere a que van a especificarse, digamos, dentro de lo que es su producción, ya al momento en el que van a madurar, ya para especificarse. O sea, son grupos de diferenciación de acuerdo a la célula que se necesita. O
de acuerdo a la célula particular que se necesita, ¿no? Bien, dice, ¿cuáles son los principales grupos? Ahorita hemos dicho que CD significa los grupos de diferenciación. ¿Cuáles serán esos principales grupos, no? Dentro de lo que es la circulación, la 2, la 56, la 57 y la 62L. ¿Y cuál será la función? En el caso de las 2, unirse, dice, ¿no? A la LPA3, la 56 a la natural killer, ¿ya? Pero a nivel de lo que es el sistema nervioso. La 57, hemos dicho también que dentro de las membranas de la natural killer había unos ligando. La CD57 dice, ¿no? Ligando para los oligosacáridos. La 62 que sirve para adherirse al endotelio vascular, que en algún momento había una pregunta, si ustedes se acuerdan, cómo actuaba el endotelio vascular en la inmunidad, ¿no? Entonces, precisamente, estas son las que les van a ayudar, ¿no ven? Al endotelio vascular a atrapar estas células y llevarlas, pues, a que sean filtradas en el vaso. La activación, la 96, la 161 y la 244, que van a producir, fíjense, señal, va a producir la señal, va a regular y va a hacer lo que es el ligando, ya todos de lo que es la activación. Los receptores para las IgGs, ¿ya? O perdón, para las IgGs, o sea, las inmunoglobulinas, la 11B, la 16, la 132 y la 212, todos esos son subgrupos. Imagínense lo grande que es estudiar cada uno de estos grupos de diferenciación en una sola célula, ¿no? O en varias células. Entonces, imagínense qué aparatos muy específicos han necesitado y cuántos años de estudio, ¿no? Yo espero que de aquí en adelante algunos de ustedes diga, no sé, encontré la CD512, ¿no? Y resulta que sirve también para la activación de esto, entonces, ser investigadores, ¿no? La 11B dice se une a factores de complemento, la 16 para las IGs como receptores, porque ese es el plan para las citoquinas, receptor de varias citoquinas, y la 212 para la IL-2, que hace un momento, si ustedes se acuerdan, hemos visto que también servían las interleucinas 2 para procesos de maduración de los linfocitos. Otros, como el 158A, el 244 y el 94, dice, inhibe la capacidad citotóxica de las naturales. Esto en caso de que sean células que sean reconocidas como propias. La 244 regula la actividad de las natural killer y la 94 prácticamente inhibe a las natural killer. ¿Sí? ¿Ustedes ven esto? No, no. Y las subpoblaciones. Pues la natural killer no solamente es igual que los macrófagos, cuando veamos, no solamente hay una natural killer, sino hay algunas subpoblaciones, ¿no? Dice, funcionalmente las natural killers son diferentes de acuerdo a la subpoblación a la que nos vamos a dirigir. Carecen, dice, de receptores para los antígenos, pero dice, expresan otros receptores como el CAR y el KIT, que son las killer activation y las killer inhibition. O sea, lo que van a hacer es activar o inhibir, que en el caso de las que activan van a promover la muerte y en el caso de las que inhiben obviamente van a limitar la muerte. También estarían actuando junto a las otras categorías que hemos mencionado de los grupos de diferenciación, ¿no ve? Es un momento que hemos dicho que van a inhibir la actividad, pero también pueden frenar a las naturales, ¿no? En el caso de las promotoras, reconocen a las células alteradas por infecciones virales, que es lo que les he estado diciendo, el virus dentro de la célula, e inducen su muerte por apoptosis. Es decir, que les mandan a sus enzimas para que éstas empiecen a morir, ¿no ven? ¿Qué es apoptosis? Muerte celular. Se hace un cuero de iglesia. En cambio, lo que se Es un acuerda, cuero de iglesia. en cambio los inhibidores, dice, detectan la presencia en la membrana de las células normales, lo que les decía del hospedero, es decir, las que son propias nuestras, de las moléculas de los complementos, ¿no? De la HLA, Es cuero, ¿no? la Es B y poro. la C, dan Poro. señales inhibitorias de apoptosis, es decir, limitan esta señal
para respetar de esta manera la integridad de las células que son propias de los pdf. ¿Y qué es Esto cuero? en este caso se Porque es activa que lo siento hablar de cuando cuero. reconocen algo Coro que no es es un nuestro, algo que no debería Y coro morir. no mucho. ¿Lo ven? Y coro de iglesia no mucho. ¿Qué dice? Es porque estaba hablando sobre cuero. y Es el que hablé cuero mal. Yo pensaba que coro de la iglesia fuera era cuero. Dijo, parece Y cuero. él me acaba de enseñar, me dijo, no, es nada, es coro normal y cuero es cuero normal. Abajo la nota se la mano. Sí, súper interesante, pero tiene que ver con el giro. Porque usted dijo que esas cosas todos respondieron como un coro de iglesia. Y dijo, parece un cuero de iglesia. Ah, ya. Solo es Nos carecen, ¿no? De receptores específicos para interesante, ¿ves? Estas de acá, que son también ayudadoras de los grupos de diferenciación para producir citoquinas, que prácticamente son las que van a producir las señales, y las de acá, que van a ser las citotóxicas, que van a inducir a que se generen las enzimas, como hemos dicho, ¿no? Como las granzimas, para poder eliminar a la célula agresora o al microorganismo agresor. ¿Ya? ¿Cuáles serán los mecanismos de citotoxicidad? Es decir, cómo va a actuar la natural killer. Destruir las células infectadas con virus que hace un momento hemos mencionado o con afectación tumoral. Entonces, ¿quiénes van a ser las primeras que detectan a las células que van a estar como alteradas tumorales? Van a ser las naturales. Entonces, primero dice, se inicia con una sinapsis. Sinapsis nos vamos a referir a algo nervioso, vamos a estar refiriéndonos a que va a haber un contacto. ¿Entre quiénes? Entre la natural killer y la célula blanca. Estamos refiriéndonos a la célula a la que vamos a eliminar. En este caso podría ser una célula infectada por virus o una célula tumoral. Ese es el primer paso. Vamos al segundo. Secreción de gránulos de perforinas. Entonces empiezan a producirse las perforinas. Se incrustan, dice, en la membrana de las células blancas. Una vez que ha habido el contacto, ya se conocen, se presentan, empieza la secreción de gránulos y estas se van a incrustar en esta célula que hemos encontrado, como tumoral o como célula infectada. Luego van a empezar a formar canales por donde pasan las granzimas. Es como que acá está nuestra célula, miren, acá está nuestra natural killer y empiezan a formar estos canales para que las granzimas puedan atravesar esos canales. ¿Y para qué queremos que atraviesen las granzimas, esos canales, desde la natural killer hacia la célula blanca? Para destruirlas. Para destruirlas desde adentro, ¿no ven? Son asesinas, ¿no ven? Las enzimas que se van a producir pueden ser la A, la B, la H, la K y la E. Las enzimas luego van a ir hacia el núcleo de la célula, ¿ya? ¿Y por qué hacia el núcleo? Que es donde está el ADN celular, ¿no ve? Entonces, si está ahí el ADN celular, se supone que si está infectada por el virus, vamos a limitar la reproducción de este virus. O si es una célula tumoral, pues la vamos a eliminar. Entonces, van hacia el núcleo y se empieza a producir la fragmentación de ese ADN, que puede ser un ADN ya afectado, y finalmente se induce la muerte celular por apoptosis. Visto así, bonito, ¿no? Sí, facilito. ¿No es de memoria? Esto sí es un examen. ¿Ya? A ver, vamos. Eso es lo que sería lo que- No, ¿ya? Entonces, contacto, secreción de perforinas, incrustación, empiezan los canales, pasan las enzimas, eliminan hacia el núcleo, pasan hacia el núcleo, eliminan las o fragmentan lo que es el ADN y producen lo que es la muerte celular, ¿no? Bueno, ahí está por paso, pero cuando ustedes revisan 1, 2, 3, 4, a ver qué es lo que va a suceder. Es más o menos esto, ¿no? Miren que se van a generar los, como, digamos, el paso, como les decía, de lo que son las enzimas hacia el núcleo, ¿no? ¿Para qué? Para destruir. Ya más o menos es lo que va sucediendo. Miren cómo se están incrustando, ¿no? Una natural killer a una célula o infectada o tumoral, ¿no? O sea,
¿Para qué? Para que no la suelte, como se han unido. La citotoxicidad mediada por los anticuerpos. Las natural killer dice, participan obviamente en la inmunidad adquirida, pero como una previa, digamos, como el paso previo a que funcione esta, ¿no? Contra células que se hayan fijado los anticuerpos por medio de las moléculas, ahí sí, CD16, los receptores para los anticuerpos de la clase crónica, ¿ya? Al hacerlo, liberan sobre estas células perforinas y transinas. Entonces, aquellas células que se han visto atacadas, que son los mismos anticuerpos, pero se han fijado a estos anticuerpos, o sea, como para limitar su respuesta, las natural killer van y las destruyen para que estas puedan seguir funcionando adecuadamente. ¿Y cuáles serán las funciones de las natural killer? Destruir. Destruir. Ya destruyen células malignas, hemos dicho, células tumorales, bacterias gram positivas, también bacterias gram negativas, células estresadas, que hemos dicho que no están funcionando adecuadamente, no cumplen su función, entonces se inducen a la apoptosis. Células infectadas por virus, ¿por qué? Dicen, ¿no? ¿Cuáles principalmente? Citomegalovirus, varicela, Epstein-Barr, herpes simple, Nicol, parásitos, ¿ya? En estadios, mira, ya también, todas están destruyendo. Parásitos en estadios intracelulares, o sea, van a hacer lo mismo que hacían los virus, como en la leishmaniasis en toxoplasma, y van a producir citoquinas, ¿no? Entonces, prácticamente las funciones de las natural killers son destruir y producir citoquinas. Pero hay regiones, ¿no? Por ejemplo, dicen los sitios de inflamación o en los ganglios linfáticos. No se olviden que los ganglios linfáticos tienen otro nombre, en su libro tal vez se encuentren como linfonodos, ¿ya? Van a actuar desde las células dendríticas que van a inducir en las natural killers la producción de los interferones. Las natural killers destruyen algunas de las células dendríticas que han reconocido antígenos propios del organismo. O sea, es decir, que van a destruir aquellas que quieran destruir a nuestras propias células, evitando así el desarrollo de procesos autoinmunes. Y cuando esto se ve afectado, pues se dan recién las patologías autoinmunes. Cuando esto se ve alterado, ¿no? Entonces, las dendríticas lo que hacen es prácticamente inducir el interferón gamma. Y si estas dendríticas están tratando de atacar a nuestras propias células, las natural killer también las van a asesinar, ¿ya? O sea, a las, podríamos decir, a las rebeldes, ¿ven? ¿Ya? Su mecanismo de activación dice es mutuo, ¿no? Las natural killer y los macrófagos, que vamos a ver más adelante un poquito más fuerte acerca de los macrófagos, participan en la defensa principalmente contra el bacilo de la tuberculosis. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, los macrófagos envuelven tanto así al bacilo de la tuberculosis, pero lo necesitan para activar una respuesta inmunitaria y permiten que dentro de la misma célula el bacilo empiece a reproducirse, generando así sus respuestas, ¿no? Entonces el macrófago lo que hace es estudiar, o sea, le está permitiendo reproducirse para estudiarlo, ver cuál es su actividad, cuáles son sus funciones, ve cómo ataca y de esa manera, pues, crea unas respuestas mucho más específicas, mucho más grandes para asesinar, ¿no? a la tuberculosis. Los macrófagos, dice, por medio de las citoquinas, la 12 y la 23, estimulan a las natural killer también a producir el interferón gamma y activan a los monocitos o a los macrófagos a destruir las micobacterias, ¿ya? ¿Qué es lo que les mencionaba? Entonces, actúan juntas, ya lo que es el macrófago induce a que las natural killer empiecen a producir interferón gamma y ese mismo interferón gamma sirve para activar al macrófago. Entonces, como que están ayudándose juntos, están compartiendo la respuesta inmunitaria.
Miren cómo se lo está comiendo. Las natural killer activadas destruyen células que no expresen moléculas de lo que son moléculas de complemento, que es HLA1, ¿ya? Estos HLA ya son antígeno leucocitario humano, por si acaso, y reconocen péptidos, ¿ya? Y los presentan, dice, como células presentadoras de antígeno, que ustedes se acordarán, ¿no? Que eran las células IgG. Para que las células T examinen y se establezcan distinción entre los antígenos propios y los extraños. O sea, para que no nos ataquen a las células propias del organismo. Los eritrocitos, dice, que por carecer las moléculas HLA1 podrían ser destruidos por las natural killer. Entonces, si las natural killer empiezan a reconocer a los eritrocitos como agresivos, empiezan a destruirlos, ocasionando una enfermedad que se denomina como, ¿qué es la destrucción del glóbulo rojo? Sí, Todavía sería la complicación. En caso de algunos tumores, miren allá, ¿no? Las células, algunos tumores. Algunos tumores se defienden contra las natural killer tomando de los pederos moléculas de HLA. Hace un momento hemos dicho que hay eritrocitos que pueden no tener las moléculas HLA, que son las que les van a decir, oye, por si acaso yo soy de tu equipo, como nuestra banderita. No te olvides que aquí estoy, ¿ya? Y soy de tu equipo. Entonces, hay tumores que se roban esa banderita y les dicen, oye, soy de tu equipo. ¿Para qué? Para que las natural killer no las destruyan, ¿ya? Entonces, evitan ser atacadas. Incorporan ese complemento para sí mismo, ¿no? La carencia congénita de las natural killers se acompaña de múltiples episodios de infecciones por bacterias y virus, porque hemos visto muy bien hace un momento que su función principal es la de destruir, ¿no? Más o menos, estas serían, ¿no?, nuestros natural killers que están tratando de asesinar. ¿Qué hora es?